Antonio Fernando Arenales Forno, quien participó como diputado constituyente en 1985 por la Unión del Centro Nacional, partido que cofundó en 1983 junto a Jorge Carpio Nicol, considera que el éxito y la estabilidad de la actual Constitución radica que fue el resultado de un amplio consenso político y social. A propósito del 40 aniversario de la Carta Magna, Arenales destaca que, aunque el sistema constitucional funciona y no requiere cambios urgentes, hay espacio para mejoras. La visión, según comentó en privado, es que no se trata de desmontar lo que ya existe, sino de perfeccionarlo. ¿Tuvo su partido una propuesta de constitución o alguna temática que le interesara impulsar en el texto constitucional? Lo que teníamos de base eran las constituciones de la región y europeas y el referente de las constituciones anteriores. Y sobre la base de la última constitución vigente empezamos a actuar y a recibir y dar propuestas en el articulado. ¿Con qué fuerzas políticas se podrían hacer alianzas para impulsar dichos temas o propuestas? La constituyente quedó muy dividida y requería necesariamente de consensos. Y en eso mucho se le debe a Jorge Carpio y a UCN, porque habían quienes, nosotros estábamos al centro del MLN y de la democracia cristiana, y había algunas personas que querían aislar al MLN y otras personas aislar a la democracia cristiana y al PR. Y UCN exigimos e impusimos que se hiciera una junta directiva integrada y que participaran todos en la elaboración de la constituyente. Y fue UCN la que propusimos la presidencia rotativa y el reparto de la junta directiva entre los tres partidos mayoritarios. ¿Se vivió un clima de confrontación, de distensión o de armonía entre las diversas fuerzas políticas? Mire, había mucha armonía porque había mucha voluntad de poner fin al enfrentamiento armado a través del establecimiento de un orden democrático constitucional. Desgraciadamente todavía tardó el proceso de pacificación del país, pero creo que fue un buen inicio, una buena constituyente y un buen esquema de respeto a los derechos humanos, y en donde creo que da margen las reformas es el hecho de que no teníamos una experiencia de gobernabilidad democrática. Según su criterio, ¿cuáles fueron los temas que más se discutieron en la Asamblea Nacional Constituyente? Todos. Primero, el respeto a derechos humanos, pues teníamos la base constitucional y el ambiente internacional, la Carta de Naciones Unidas, todo lo que era necesario para fortalecer y consagrar los derechos humanos. La parte más difícil es, claro, el establecimiento de la institucionalidad y de la forma de gobierno y de la forma de elección. ¿Considera que se escucharon y tomaron en cuenta las propuestas que hicieron los diversos sectores de la sociedad? Recibimos propuestas de todos los sectores, mantuvimos abierto un diálogo con sector académico, universidades, sector sindical, asamblea de la sociedad civil, todo lo que tenía representatividad, los escuchamos y se discutió. Yo por eso creo que la Constitución es un producto bueno de un consenso nacional. ¿Considera que hubo presiones de los poderes fácticos, sector privado o militar, para abordar ciertos temas? Que no hubo presión ni gubernamental del gobierno, de hecho. En el ejército recibimos propuestas y las consensuamos a nivel de la directiva y a nivel de los partidos representados, que era donde pues había una postura que podría no revisarse, es decir, hoy se discute y se ha discutido sobre que el ministro de la Defensa tenga que ser un militar.
cuando han habido, y incluso en esa época se habló de que el ministro de la Defensa era un cargo político y que el militar debe ser el jefe del Estado Mayor y el ministro de la Defensa un cargo político, para que el desgaste recaiga en la instancia política y no en la instancia profesional militar. ¿Cuál considera que fue el mayor avance en la temática constitucional en relación a las constituciones anteriores? Para mí el mayor avance es establecer un esquema constitucional de un Estado democrático de derecho. Y por eso en la forma de gobierno, en la no reelección, en la integración son los artículos irreformables. Luego, los artículos de derechos humanos, que digamos son especialmente importantes, se requiere una Asamblea Nacional Constituyente, no se han reformado. Y en los artículos más de institucionalidad democrática y orgánico, pues se requiere aprobación mayoritaria por el Congreso y consulta popular. Creo que tenemos una constitución demasiado rígida y difícil de introducir reformas. Y creo que ese es un problema que habría que superar. Por ejemplo, han habido propuestas de que la reforma y readecuación de la Constitución se pudiera hacer por 2 legislaturas, pero no por una mayoría calificada y consulta popular que la hace casi imposible. ¿Considera que se necesitan reformas constitucionales? ¿De qué tipo o de qué temas? Pues tal vez hay que analizar la posibilidad de un esquema bicameral con una Cámara de Representantes electa popularmente y que tenga la aprobación de la ley, pero una segunda Cámara, un Senado, más integrado a la forma en que fue el Consejo de Estado, con los sectores organizados de la población, el sector académico, el sector privado, el sector sindical. Es decir, cómo integrar una Cámara a quien se le traslade el derecho a veto, que hoy lo tiene el presidente, y entonces se pueda lograr una mayor representatividad en el sistema legislativo. Creo que eso sería lo fundamental y más importante. Diario de Centroamérica, trabajamos para informarte como debe ser.